que consideres tu familia, un lugar donde puedas experimentar el amor de Dios Todopoderoso, el favor de un rey que cuida sobre ti. Llegamos para adorar, salimos para servir. Bienvenido a la iglesia metropolitana. Y te damos gracias, Señor, esta noche, de nuevo delante de ti, Señor, tu pueblo para cantarte, tu pueblo delante de tu presencia para adorarte y proclamar tu grandeza, proclamar tu poder en medio de la dificultad. Tú extiendes tu diestra de poder y traes alegría y gozo al corazón de tus hijos. Gracias, dale palmas al Rey. Aleluya. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Y esta noche celebraremos su poder. Dale gloria. El rojo de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel.
Poderoso eres tú, Señor. Y el pueblo del Señor fue sacado de esclavitud. El Señor habló a Moisés y le dijo: tú sacarás a mi pueblo y lo vas a llevar a la tierra donde fluye la leche, fluye la miel. Un pueblo de abundancia, una ciudad de abundancia, ahí lo vas a llevar. Y de noche vas a cantar, y de día le vas a alabar en todo momento. Este tiempo que estamos viviendo es tiempo para tomar decisiones en nuestra vida como creyentes, como hombres y mujeres que amamos al Señor. No tengas miedo, no tengas ningún temor, porque yo soy Jehová. Soy tu Dios, que te esfuerzo en cada momento de tu vida. No hay peste, no hay pandemia que quite la paz al Hijo del Señor. Esta noche cantamos, no importa cuán grande sea el gigante, hay un propósito para tu vida. La venida del Señor está próxima. Dale gloria en tu casa esta noche. Gracias, Señor. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. El Señor nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Pronto lo haremos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Habitar en unidad. Habitar en unidad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Habitar en unidad. Habitar en unidad.
Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En un mismo espíritu y en armonía, gozando de la presencia del Señor. Muy pronto estaremos juntos, mi hermano, ahí donde te encuentras en tu casa, mi hermana. Alábale con todo tu corazón. Tiempo de adoración y de alabanza, ahora más que nunca, en la firmeza de nuestro corazón para honrar al que vive y reina, al alto. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista, siempre te alabaré. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia. Por eso esta noche yo te alabo, te alabo. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista, siempre mis labios te alabarán, Señor. Te alabo. Se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Te alabaremos siempre, Señor. Dale gloria ahí en tu casa. Aleluya. Gózate, gózate.
Pues muy buenas noches, gracias Víctor, gracias muchachos, gracias a ustedes por conectarse. Esta noche de miércoles es una noche especial y bueno, estamos aquí buscando la forma de cómo seguir aprendiendo respecto a la oración, porque es increíblemente impresionante la manera en que ustedes han aceptado el llamado que Dios nos está haciendo a la oración. Y qué curioso que en el libro de los Hechos, los conflictos que se empezaron a vivir inmediatamente, en la iglesia temprana, obligaron a los líderes y a los apóstoles, a los seguidores de Cristo a reubicar o a reordenar prioridades. Porque dice la Escritura que la necesidad de hambre, la necesidad de alimento, la escasez que había, finalmente, cuando se acabaron los recursos de la iglesia, pues hubo necesidad de que también en el apuro por la necesidad, por la escasez, por la limitación alimenticia, hubo necesidad de que se hiciera un alto. Y dice la Escritura que al crecer el número de los discípulos, imagínense, eran como 120, y en un día fueron 3,000, y en otro día fueron 5,000, y a estas alturas, en el capítulo 6, dice, al crecer el número de los discípulos, ya antes se nos ha dicho que el número de los discípulos se multiplicaba. Una iglesia que pretende atender o atajar o enfrentar la necesidad de tanta gente es difícil. Bueno, eso llevó a los discípulos, a los apóstoles, a involucrarse para atacar la necesidad. No solamente de los judíos, también de los griegos, también de las gentes de todos los ámbitos que estaban allí. Y entonces empezó a haber murmuración. Estamos hablando de unas cuantas semanas que la iglesia ha sido visitada por el Espíritu Santo. Hay una plenitud, hay milagros, y aún así, en medio de todo hubo murmuración. ¿Qué hubo? Murmuración, capítulo 6. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Oiga la palabra distribución diaria. ¿Qué tan frecuente era la distribución diaria? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo desatender la palabra de Dios. Entonces, dice aquí que busquen, fue la indicación, busquen, hermanos de entre ustedes, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, de la distribución diaria. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Las crisis nos obligan a reordenar o a regresar al orden correcto, la oración y el ministerio de la palabra. Yo digo que no es tan malo lo que estamos viviendo. Lo he dicho desde el primer domingo. No es tan crítico, no es como para entrar en pánico, no es como para asustarnos y decir se va a acabar el mundo, ya viene Cristo, ya esto no queda más. Todos los días debemos de vivir como si Cristo viniera. Todos los días, mañana puede venir o puede no venir en un año. Pero todos los días tenemos que tener una actitud de esperarlo. Lo más grave es que las circunstancias nos lleven
a olvidar, descuidar, desplazar el lugar que tiene la palabra de Dios y la oración. Y una crisis obliga a los discípulos a regresar a lo que nunca debe de ser desbancado del primer lugar: la oración y la palabra. Nosotros, dice aquí, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En estos primeros 4 versículos del capítulo 6 de los Hechos nos dicen muchas verdades importantes. Número 1, que la iglesia primitiva apenas iba empezando y conoció lo que era la murmuración entre griegos y judíos, el reclamo y el asomo de la interpretación de que había desigualdad o había un trato disparejo o había alguna preferencia en esa comunidad. Eso es lo que se refleja. Número 2, atajar el problema de tal manera que se delegue o se distribuya el trabajo y se pongan personas que puedan hacerlo. Número 3, las características de aquellos que tenían estos trabajos tan aparentemente simples. Se requiere llenura del Espíritu para no hacer diferencia entre personas. Se requiere llenura del Espíritu para no tratar a otros menos, para no pisotearlos, para no descuidarlos, para no hacer diferencias. Y por lo tanto no está mal que ellos digan: busquen varones de buen testimonio. No, es que José es muy desprendido. Vean lo que hizo José de Arimatea. Es que este otro es de muy buen testimonio. Esteban o Felipe o Nicolás o Pármenas o como se llamen, son de muy buen testimonio. Y lo curioso es que hay nombres judíos aquí y me da la impresión que se mete un que otro nombre gentil, griego, como para decir: unos atenderán judíos, otros atenderán griegos. Y lo suelto así porque se me acaba de ocurrir malamente, no lo he averiguado a fondo. Pero porque lo único que quería referir para entrar al tema es que las crisis pueden llevarnos a revisar y a reordenar las prioridades. En este caso, los apóstoles dijeron: no es justo lo que estamos haciendo. Y uno pensaría: pues sí, no es justo que se descuiden los griegos y que se descuiden la distribución y que haya... No se referían a ese tipo de trato injusto. No es justo que descuidemos la palabra, que descuidemos la oración en tiempos críticos, porque los tiempos críticos nos van a comer. Hoy pudiéramos alarmarnos, entrar en pánico y de repente pensar: ¿qué vamos a hacer ahora? El Señor dice: no te preocupes, reordena el lugar de la oración y la palabra y todo va a acomodarse. Todo se va a acomodar. Y eso me lleva entonces a lo que quiero platicar con ustedes con respecto a la oración. Empezamos el miércoles pasado en el libro de Daniel y les empecé a platicar de cómo Daniel asumió el pecado, el error, el descuido, la dureza, la rebeldía, el oído cerrado, la actitud irreverente, falta de respeto ante los profetas, ante su voz, ante su palabra, ante su declaración. Y Daniel hace una oración tan así, integrando. Es una oración de intercesión. Esa oración que dice: Señor, México junto conmigo ha pecado. Hemos sido idólatras, hemos sido rebeldes, hemos aprobado leyes que te ofenden y te lastiman. Hemos pecado contra ti, Señor, ofendiéndote. El miércoles pasado hablábamos de esa intercesión que se apropia y dice: perdónanos, ten misericordia, ayúdanos aquí en Hermosillo, en Sonora, en México y donde quiera que tú estés, pedir que Dios tenga misericordia. Daniel, después de esa experiencia, dice aquí, él experimentó un tipo de aflicción. Y dice aquí que
esa aflicción venía en forma de una palabra que le causó un conflicto muy grande a Daniel. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Balsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él tuvo inteligencia y tuvo comprensión en la palabra e inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuánto? 3 semanas. ¿Cómo estuvo? Afligido. Afligido en esa forma de desgaste, angustia, depresión, tristeza, abandono. No era la aflicción de ese tipo. Era esa carga espiritual que viene sobre ti cuando comprendes una palabra, cuando te es revelada una visión, cuando entiendes el presente y el futuro que viene para tu nación, y cuando se te abre el panorama profético y se te pone con claridad lo que sucederá en 1 siglo, en 2, en 3, en 15, en 20 siglos, y de repente esa visión te provoca aflicción. ¿Por qué? Aquí dice, no comí manjar delicado, verso 3, capítulo 10 de Daniel. En aquellos días, verso 2, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Y qué hizo Daniel en esas 3 semanas? Se encerró en el cuarto, apagó la luz, se tapó con las cobijas, no quiso comer, se negó a todo, así deprimido, asolado, aislado, encerrado, ensimismado, espantado, angustiado, desgastado. No. Su aflicción era de otro tipo. Su aflicción, su carga era de otro tipo. Entonces, dice que la respuesta que vino a él fue a través de un personaje impresionante. Un personaje que él no alcanza a describir con palabras muy claras, y al intentarlo usa los elementos que conoce. Vi que resplandecía, vi un varón que su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esa descripción cuesta trabajo. A mí el que me vuelve así es Ezequiel con sus visiones, porque mientras estoy leyendo trato de figurarme cómo es que estas ruedas están dando vueltas y por dentro están llenas de ojos y ¡ay! Me rebasa. Y estas visiones, pues, hasta donde puede explicarlo, lo explica. Pero el punto del mensaje es este. Me dijo aquel personaje, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Eso es lo que hizo por 3 semanas. Así es que por favor, no vayamos a malinterpretar a Daniel en ese ayuno que él mismo se autoimpuso, donde
a raíz de la carga y de la revelación y de la comprensión de la palabra y del entendimiento que tuvo de la visión, él dijo: aquí no me toca otra cosa más que buscar a Dios, apartarme, no voy a comer, no voy a probar alimento grato, dulce, manjar, vino, ni siquiera me voy a poner perfumes, aromas, ungüentos. Voy a estar apartado delante del Señor un día, 5 días, 10 días, 15 días, 17 días, 19, 20, 21 días. Estuvo por un espacio de 21 días. Y el ángel dice esto: desde Daniel, varón muy amado, quiero que estés atento a las palabras que te hablaré. Y ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Y yo me puse en pie temblando. Me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, yo creo, como siervo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, que el Señor, en medio de nuestras circunstancias, me está llamando y te está llamando a ti, que podamos disponer tiempos para apartarnos y tener este anhelo, esta disposición. Dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Desde ese primer día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Desde cuándo es que tu oración comienza a ser escuchada? Desde el momento en que el Señor conoce la intención de tu corazón cuando oras. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Hay mucha gente, estoy claro en el verso 12, hay mucha gente que ora y dispone su corazón a pedir, o dispone su corazón a orar, pero su oración es como lamento, como queja, como contar lo mal que están las cosas. Mira, Señor, se murió un vecino, se murió un conocido, está muy enfermo, está muy grave. Mira, Señor, la maldad. Ve, Señor, la gente lo que está haciendo. Mira los congresos, lo que están decidiendo. Entonces, hay personas que cuando oran, pareciera que le están leyendo la nota roja o amarillista al Señor, y el Señor está allí, y de repente lo único que ve y descubre el Señor en nuestras oraciones es ansiedad y preocupación por lo que necesitamos tener. Señor, dame trabajo. Señor, ayúdame, Dios mío, con mis hijos. Señor, provee. Señor, no tengo. Señor, Dios mío, ayúdame. Y claro, cuando uno habla sobre provisión y sobre que el Señor te va a enviar, todo el mundo dice amén, 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 amén. Y claro, los mensajes se multiplican, porque muchas veces pensamos que Dios, oración, significa si tú oras y Dios está allí, entonces habrá recurso, habrá dinero, habrá provisión, habrá alimento, habrá sustento, habrá lo suficiente, habrá como para que se derrame y abunde, sobreabunde. Pero no. Lo que el Señor busca cuando tú y yo oramos es cuando tú dispusiste tu corazón a entender. Señor, yo quiero entender mi papel de varón, mi papel de esposo, mi papel de padre, mi papel de siervo, mi papel de ciudadano, mi papel de amigo, mi papel de familia. Quiero entender mi papel de líder, mi papel en esta tierra, mi propósito. Quiero entender, Señor, tu papel o tu plan en este mundo, en esta pandemia, lo que quieres hacer en este tiempo. Dame un corazón que esté dispuesto a entender. Es un estudio que estoy dando. Dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fíjense qué curioso, desde el primer día el Señor descubre el deseo y el anhelo de tu corazón, las actitudes que tienes cuando oras, y qué es lo que es
prioritario o primordial en ti. Señor, quiero entender desde lo más profundo de mi corazón, quiero entender lo tuyo, tu plan, tu propósito. Y me humillo en la presencia tuya. Y dice que cada una de esas palabras fueron oídas. Y a causa de esas palabras le dijo a aquel personaje: yo he venido. Los ángeles se mueven, se activan. Y no cabe duda que traen mensajes extraordinarios. El verso 13 es el que quiero enfatizar de alguna manera para entender actividad que va más allá de este plano, el plano terrenal. Este primer cielo en el que tú y yo vivimos, pero hay que entender que hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. Mi oración que hago en el primer cielo inmediatamente es oída en el tercer cielo. Inmediatamente el tercer cielo oye y responde, porque conoce el anhelo profundo de mi corazón. Pero además, humillándome delante de Dios, Él ama a los que se humillan delante de Él. ¿Qué es lo que Dios anhela?, pregunta el profeta. No es que nos humillemos delante de Dios, que amemos misericordia, que hagamos justicia y que nos humillemos delante de Él. Esto es lo que hizo Daniel. Rindió toda altivez, soberbia, orgullo, arrogancia, autosuficiencia, prepotencia, toda actitud autónoma, independiente, toda actitud autosuficiente, toda actitud que diga yo puedo, yo sé, yo tengo, yo soy más grande, más santo, yo esto. No, Señor, yo he pecado, mi pueblo ha pecado, me humillo delante de ti, Señor, muéstrame. Y desde el primer día, un corazón en la tierra capturó la atención de un corazón en el tercer cielo. Y desde el primer día, escuche, dice, me dijo Daniel, he venido para traerte palabras. Escucha bien, esté atento. Dice, yo he venido a causa de tus palabras, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Había una jerarquía espiritual, un potestado, un gobierno, una estructura espiritual sobre los aires de una nación llamada Persia. Y creían tener el control, el dominio, estar totalmente en poder de. ¿Dónde operaba esta potestad? En el segundo cielo. Así es que yo estoy orando en el primer cielo, un día, 5 días, 15, 20, 21 días. Desde el primer día el tercer cielo oye. Desde el primer momento que oye, el cielo manda una respuesta. Pero entre el tercer cielo y el primero hay un segundo cielo. Y allí en el segundo cielo, dice aquí, había un reino, una potestad. Era el reino de Persia, el príncipe del reino de Persia. Obvio que no se refiere a uno de carácter humano del primer cielo, porque en el primer versículo mencionan al gobernante del primer cielo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra. Eso es en el primer cielo. En el tercer cielo, Dios oyó, el que está sentado en aquel trono. Pero resulta que había un reino en el segundo cielo de la potestad del aire. Un príncipe oscuro, un opositor, un adversario. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y es ahí donde tú dimensionas en el Antiguo Testamento que había hombres que oraban y no dejaban de orar y amaban orar, oraban intensamente, no solo 3 veces al día como Daniel, sino durante 21 días y más, como él mismo, anhelando, pidiendo entender, comprendiendo verdades y queriendo obedecerlas, consagrándose para poder caminar con esa revelación.
Pero así como hay hombres que oran y buscan, a esas oraciones se les ofrece y se les opone resistencia. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Interesante. Tuve que pelear 20 días, 21 días allí con esas entidades, el príncipe de la potestad del aire, el principal de los príncipes en el reino de Dios, Miguel. Y de repente en el segundo plano se desata un conflicto, una conflagración de carácter angelical, espiritual, invisible, que afectó el primer cielo en el sentido de que se opuso a una respuesta. Resistió una respuesta de Dios. Así es que cuando uno piensa en la oración y se rinde al quinto día, desconoció que probablemente esa oración tenía varios factores que la estaban impidiendo. Una de ellas es lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento: maridos, traten bien a sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas o impedidas. El hecho de que Daniel se humillara delante de Dios, seguramente que si él hubiera vivido en el Nuevo Testamento, esa humillación le hubiera dicho: ofendiste, lastimaste, heriste. Y esa humillación hubiera hecho a Pedro pedir perdón y desbloquear su oración. Porque el humillarse ante Dios aclara el corazón y el camino y abre brechas para respuestas. Los ángeles siempre activos. En una ocasión Miguel, este mismo ángel, tuvo un tremendo agarre con el mismo Satanás. ¿Y saben ustedes por qué se peleaban? Por el cuerpo de Moisés. Según el libro Judas en el Nuevo Testamento, Miguel se peleó con Satanás mismo, y el pleito era por el cuerpo de Moisés. Si Satanás hubiera logrado que los que andaban buscando el cuerpo lo hallaran, con esa tendencia de Israel de adorar lo que fuera cuando se desviaba, hubieran llevado a Moisés a un nivel que Dios no quiso. Y por lo tanto ese cuerpo en ese pleito era importante de qué lado quedaba. Y definitivamente todos los que buscaron el cuerpo de Moisés por todos lados jamás lo hallaron, porque uno entiende que el resultado de la batalla se ganó por parte de Miguel para el lado de Dios, y ese cuerpo Dios lo escondió. Pero el pleito fue con Satanás. Y luego en el capítulo 12 vuelve a haber otro pleito de Miguel otra vez contra Satanás. En el capítulo 12 de Apocalipsis. Lo primero que dije fue allá. ¿Qué fue lo que hizo Miguel contra el diablo por el cuerpo de Moisés? Dice Judas que le dijo: el Señor te reprenda. Así le dijo: el Señor te reprenda. Y es que ya tenemos ejemplo en Miguel. Eso era. Ya tenemos ejemplo en Miguel para reprender. Dice aquí: se me opuso durante 21 días, pero Miguel vino. Y yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así es que cuando tú ves esto, ni siquiera te imaginas, porque hasta el mismo Jesús fue para tener tratos con Daniel allí, porque he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Entonces, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas.
la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. ¿Verdad que eso es muy del Antiguo Testamento? Pero es muy de Jesús. ¿Cuántas veces dijo: no tengas miedo, no temas? Bueno, aquí fue a decirle a Daniel: don't be afraid, no temas. Esfuérzate, aliéntate. Muy amado, la paz, shalom, la paz sea contigo. Entonces, ¿sabes por qué he venido? He venido, dijo aquel ángel, a traerte esta palabra. Pero tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Mis hermanos, a veces uno no dimensiona lo que pasa más allá de nuestro cielo conocido. Tú y yo a veces en la oración no hemos profundizado del carácter violento que se ejerce en el plano espiritual cuando queremos hacer que el reino de Dios se haga una realidad aquí en la tierra. Cuando queremos que la oración cumpla su papel aquí en la tierra, para tener respuestas, para tener victorias, para echar fuera demonios, para liberar los aires, para que el entendimiento de la gente se abra y la luz del evangelio resplandezca en sus corazones. Hay una oposición. El Dios de este siglo ciega los entendimientos para que no resplandezca, y tú y yo en oración tenemos que comprender esa oposición y saber cómo enfrentarla. ¿Con qué? Con la valentía y la violencia espiritual que se requiere. Porque vean ustedes, he venido apuradón a darte la respuesta, pero me tengo que volver, tengo que regresar para pelear contra el príncipe de Persia. Tengo que seguir peleando con el príncipe de Persia, y después, al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Obvio, no se refería ni a Ciro ni a Carlomagno, o mejor dicho, a Alejandro el Grande, Alejandro Magno. No se refería a Alejandro Magno o a ningún otro de los grandes militares. No, se refería al plano espiritual. ¿Qué? ¿Tengo que tener miedo? No. ¿Tengo que entrar en pánico? No. La verdad es que tú y yo no podemos estar como Job, que cuando Job vivió lo que vivió, arriba de su último cabello se estaba desarrollando en el ámbito espiritual una tremenda batalla. El diablo estaba enseñoreándose, provocando muerte, pérdida, pobreza, ruina, provocando desolación. Se quemó la casa, se cayó la casa, se murieron los hijos, se robaron la cosecha, se murieron las vacas, se las llevaron las ovejas, esto, lo otro. Ahora traigo una sarna en el cuerpo que no me deja ningún minuto, 24 horas. Y ahora tengo una esposa que lo único que me dice es: no hay consolación en ti, no hay apoyo de ella. Pues muérete, bendice a Dios. Otras versiones: maldice a Dios y muérete. O sea, te dejó Dios, dependiendo de cómo traduzcan. ¿Qué tal si Job hubiera entendido que aquí, arribita, en el plano espiritual, el diablo estaba siendo el causante de todo? En el primer cielo, el Antiguo Testamento y el judío entendían que todo es Dios. Si como es Dios, si siembro es Dios, si llueve es Dios, si voy a la guerra es Dios, si me caso es Dios. No hay tal cosa como secular y Dios, o religioso o espiritual. No, ahí es una sola cosa: Dios, todo Dios. Por lo tanto, la reacción de Job fue perfecta a su comprensión, porque no había revelación de la palabra, no había comprensión al grado que tú y yo tenemos hoy. La Biblia no estaba terminada, Jesús no había venido, el Espíritu Santo no había sido derramado, los dones espirituales no se manifestaban a toda plenitud. Era necesario que el que descendió viniera y también subiera y le diera dones a los hombres. ¿Quién es el que murió? ¿Quién es el que descendió?
el que también subió, vino, peleó, logró, trabajó, se fue, pero dejó los dones espirituales para que tú y yo entendamos y podamos discernir, esto es un ataque. Daniel perseveró. Oró 5 días y nada, 6 días nada, 7 nada, 10 nada, 15 nada. ¿Qué pudo haber pensado? El Señor, no me oyes, Señor, no me atiendes, no respondes. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Pero él no comprendía, pero perseveró. No comprendía que en cierto nivel, en cierto plano, se estaba librando una increíble batalla de carácter espiritual. Santiago describe a los ángeles como espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Eso significa que en muchos casos has estado casi a punto de morir en un accidente y Dios libra tu carro. Dios detiene y coloca el carro. Dios desvía al otro que te va a chocar. Dios interviene para que la pistola que te quieren matar no funcione. Dios interviene para que ¿qué tantos testimonios o casos pudiéramos citar de intervenciones angelicales en contextos de persecución o de ataque o de amenaza o de peligro, donde los ángeles tuvieron que intervenir para librar a los hijos de Dios? Lo que estamos entendiendo aquí es que nuestra vida de oración en la iglesia metropolitana debe de ser una oración perseverante, constante, continua, imparable, que tú y yo no tenemos por qué dejar de orar, de buscar, de inquirir, de estar en su presencia, de anhelar, comprender la revelación de su palabra, la revelación de este tiempo, la visión, que Dios nos dé lo que le dio a Daniel. Le dio a Daniel el anhelo profundo del corazón, la disposición para entender y para humillarse en la presencia de Dios. Por eso, cuando Pablo dice, hermanos, no tenemos lucha en el primer cielo con carne o sangre, o tu tío, o tu papá rebelde, o tu hijo incrédulo, o tu familia que te rechaza, o los vecinos que no te hablan porque eres cristiano, o los que te desprecian por esto, por aquello. No tenemos lucha en este nivel. No se peleen, no te resientas, no te lastimes, no te hieras cuando un familiar te hace mala cara porque eres cristiano o se burla de ti. No, la lucha no es en este plano. Queremos que México cambie, sí. Queremos que el presidente tome decisiones sabias y conduzca el país hacia la libertad y hacia la prosperidad y la justicia y la paz, con la ayuda de Dios, sí. Queremos que en los congresos se produzcan leyes justas que se alineen a un vivir y a una convivencia sana, justa, equilibrada, que se rompan los desequilibrios y las injusticias. Queremos que haya una procuración, administración y una implementación de la justicia correcta. Sí queremos una impartición de justicia. Pero el presidente, los diputados, el país, el gobierno, esto, aquello. La lucha no es con ese hijo rebelde, con ese padre endurecido, con ese esposo con conductas. Mientras tú te lastimas, lloras, te sientes porque ven tu testimonio y no se mueven, ven tu vida y no son para seguirte, para acompañarte, ni para estar contigo en los días más importantes. Que ven, ándale, acompáñame, dame ese regalo de cumpleaños, ve conmigo a la cena de matrimonio, ándale, ve a la Navidad, por favor, acompáñame. No. Y tú lloras porque lo tomaste como si fuera una lucha de carne y sangre y no te diste cuenta que la batalla que libramos, dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es en el primer cielo, ni es en el tercer cielo. El tercer cielo está abierto, dispuesto en el nombre de Jesús. Desde el primer momento en que dispones tu corazón para entender, para buscar, para humillarte, para pedir unción, poder, revelación, llenura, plenitud, confirmación, provisión, desde el primer momento el tercer cielo te oye. Pero hemos desentendido
lo que hace el segundo cielo. La resistencia, la oposición que ofrece a ti y a mí. Por lo tanto, dice aquí, hay potestades, dice Pablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores, malicias espirituales en los aires. Por eso encaja lo que dice Daniel o el ángel que vino. He peleado con el príncipe de Persia y una vez que lo termine con él, tengo que ir a pelear con el príncipe de Grecia. Sea que el príncipe de Persia promueva violencia, porque tanto los babilonios como los medos y los persas eran ingratos, los asirios ya lo habían sido, y ellos eran despiadados, crueles, terribles, y que el príncipe de Persia, sea que ellos sean del tipo que promueven violencia, destrucción, muerte, todo eso, y sea que el príncipe de Grecia promueva la filosofía, la autosuficiencia, el conocimiento, el que el hombre desarrolle ese punto de decir, yo puedo, yo conozco, yo sé, yo entiendo. Sócrates, Platón, Aristóteles, filosofía, humanismo, diálogo, comprensión, conocimiento, discusiones, reflexión. Sea que los príncipes de Grecia promuevan una cosa y los príncipes de Persia promuevan otra cosa, lo que promuevan es una lucha espiritual. Y antes de terminar en esta noche, quiero recordarte que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar a Dios para que cuando entremos a los terrenos de la oración no entremos titubeantes, tembeleques. ¿Ha oído esa expresión? Temblorosos, tímidos, inseguros, inciertos, dudosos, acalambrados. No, que entremos con la certeza de que el nombre de Jesús, de que el poder del Espíritu Santo, de que toda autoridad está en Cristo y nos ha enviado para que en su nombre, el poder de su nombre, podamos echar fuera demonios, principados, potestades, gobernantes, malicias espirituales, en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús limpiamos los aires de Hermosillo. Todo espíritu de religiosidad, idolatría, insensibilidad, dureza, rebeldía, todo espíritu inmundo y sucio que hace que nuestros jóvenes vayan a la droga, al cristal, al embrutecimiento, a la pérdida de su potencial de Dios, del diseño de Dios. Todo espíritu inmundo que promueve alcoholismo en el varón y hace que ponga en peligro el matrimonio, la familia, sus generaciones. Todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, echamos fuera, en el nombre de Cristo. Ve, y entramos en esa oración. Fuera. ¿Dónde? En lo privado, en lo secreto. 21 días, Daniel, cerrado, humillado, con un corazón anhelante. Así es que es bien importante, mi hermano, que tú y yo podamos correr en la dirección correcta, de ver cómo el plan de Dios quiere salir adelante. Y el primer cielo, clamar al tercer cielo, consciente de que en este plano, porque dice Pablo, yo no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé cómo estuvo mi experiencia. Ya ve que ni Daniel, ni Ezequiel, ni Pablo pueden explicar la experiencia que tuvieron en el primer cielo. Dice, yo fui allá al tercero, vi cosas, oí cosas. A Daniel le dijeron, no las digas hasta el tiempo. Y a Pablo le dijeron, no las digas, no salgas corriendo a decirlas, como tú y yo lo hacemos. En cuanto estamos orando y algo se nos viene, salimos, ¿saben lo que Dios me dijo? Lo que me mostró, fíjense que Dios me dijo. Salimos corriendo. Pero no era así con Daniel,
O con Pablo. Pablo dice: yo en el tercer cielo. Pero entre el primer cielo y el tercer cielo había un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. En el segundo cielo, ¿qué papel jugaba ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba? Es parte de lo que debemos de comprender en nuestra vida de oración, una comprensión de lo que el Señor quiere ayudarnos a entender. Cuando tú y yo oramos, no entres con pánico, con terror, con alarma, con miedo. Hay gente que se asustan cuando hablamos del diablo. Hay gente que en la palabra liberación la asocian con gente revolcándose con espuma y no entienden que los espíritus inmundos pueden estar vestidos de intelectualidad, tienen doctorados, tienen conocimiento, son refinados, son autosuficientes, sobrados, son económicamente suficientes y poderosos. Y en el primer cielo tenemos la tendencia a inclinarnos, a reverenciarnos, a cuadrarnos ante aquellos. Pero en sus corazones, ¿qué hay? Hay un Dios que es el Dios del dinero, a veces, no todos. Pero dice que hay un pleito espiritual entre la riqueza y Dios. No puedes servir a Dios y a este rey Mammon, se llama en griego. Este rey, este Dios, no te le puedes inclinar al Dios de la riqueza o del dinero y al Dios verdadero. No puedes servir a dos, y uno de ellos es el Dios del dinero. La avaricia es idolatría. De ahí que se entiende que hay devoción, porque la avaricia es idolatría, igual que el pecado de la idolatría es la avaricia. Así es que el día de hoy nos damos cuenta que vamos a perseverar en oración. Y alguien cuenta los días: ya va el día 15, 14, ya va el día 10 y ¿sabe qué? Ya va el día. Mi hermano, los días que sean, perseveraremos, porque sabemos que nuestra oración ha sido oída. Desde el momento en que dispusiste tu corazón, desde el primer día que cumpliste un horario, incluso hay algunos que están en un segundo horario o un tercer horario, que durante todo el día te dispusiste desde el primer momento a buscar a Dios. Desde ese día tu oración y la mía ha sido escuchada. Y damos gloria a Dios anticipadamente. Alabado el Señor por lo que viene, por lo que ya está haciendo. La victoria es tuya y mía. La oposición siempre habrá, pero en el nombre de Jesús, mientras se da la oposición a la oración, dice el Señor: crean que ya tienen lo que han pedido. Crean. No se den por vencidos. Sean insistentes. Oren siempre. No desmayen. Interesante este lado de la oración, que no hay que pasarlo por alto, no hay que olvidarlo, porque existe esa arista, ese lado existe. Cuando tú oras, vas al Padre. Desde el primer momento nadie bloquea tu oración, llega tu oración. Pero hay puntos donde Dios responde de inmediato. Hay momentos donde la respuesta llega inmediatamente, pero hay momentos donde la respuesta tarda. Una opción es que hay que perseverar en oración. La otra opción es la que estoy sugiriendo hoy, que pudiera haber resistencia en el plano espiritual y que con oración y ayuno tiene que caer. Jesús dijo que llegará el momento en que sí podrás darle respuesta a un padre afligido con su hijo.
Que reconozcas tu impotencia y decir: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos liberar a ese joven y echar fuera ese demonio que lo quería matar? Jesús dice: bueno, llegará el momento en que ustedes podrán hacerlo. Oren, ayunen, estén allí, y entonces llegará el momento en que podrán ver victoria. Así es que, hermano, estoy aquí para seguir compartiendo pequeños pensamientos, enseñanzas sobre la oración, a fin de ir completando la comprensión de lo que es la oración. Tú y yo somos llamados a ser victoriosos. Nos respalda el nombre de Jesús, nos respalda el poder del Espíritu Santo, nos respalda el poder de la palabra. La garantía es de que desde el primer momento en que disponemos nuestro corazón a entender y a comprender el plan de Dios y la visión de Dios para esta iglesia y el futuro del mundo, desde ese momento nuestra oración llega. ¿Cuándo llegará la respuesta? Llegará. Porque lo ha prometido, llegará. Porque oye, llegará. Porque está en la palabra, llegará. Resistencia puede haber, pero en el nombre que es sobre todo nombre, podemos tener victoria. Esta palabra es para animarte a no dejar de orar y hacerte consciente de que hay un plano espiritual donde la oración se desarrolla. Y es ahí donde tú y yo somos llamados a ser más que vencedores. Señor, muchas gracias por la bendición de estar juntos. En este momento, mientras compartimos esta transmisión, hoy o en algún momento, alguien que no te conoce se va a encontrar con esta transmisión. En el nombre de Jesucristo, dile que le amas. Tócale, Señor. Dile que hay una vida plena, abundante y mejor en ti. Que hay bendiciones que no imagina, dispuestas, disponibles para él, para ella, para su casa. Tócalo, Señor. Hoy mi hermano está allí, su casa, su familia, todos estamos allí. Revístenos como lo has prometido. Seréis investidos con poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Queremos dar testimonio del poder y la autoridad tuya, de tu victoria total al dejar la tumba vacía. Que en tu nombre hay salvación, hay victoria, hay respuesta a la oración. Declaro que un espíritu de perseverancia se apodera de nosotros. La autoridad y el poder de tu espíritu está en nosotros. Que podemos comprender el llamado que tenemos a echar fuera todo obstáculo y toda oposición en el nombre de Jesús. De tal manera que podamos alabarte anticipadamente ante la certeza de que nuestras oraciones, cuando están basadas en lo que tú has dicho, tu palabra, son respuesta segura, son como dinero en efectivo. Señor, te doy gracias. Tú eres maravilloso. Bendice a tu pueblo, síguelo ayudando. Esfuérzate, mi hermano, mi hermana, esfuérzate, sigue adelante en la oración. En este mismo instante hay alguien orando, y en el siguiente horario, 9 a 10 de la noche, habrá gente orando. 10 a 11 de la noche, 11 a 12, 1 a 2 de la mañana, 2 a 3, orando, sin desconocer que no hemos sido llamados a tener miedo, no hemos sido llamados a entrar en alarma o pánico, porque en el nombre de Jesús, esta ciudad, este estado y este país, los aires serán despejados y la gloria del Señor llenará la tierra y la oscuridad se irá y el resplandor de su gloria provocará la más grande cosecha que jamás hayamos pensado. Hermano, te bendigo. No te olvides de ser fiel esta quincena, este miércoles, mañana jueves, este domingo, este mes. No te olvides.
¿Sabes por qué? Porque la obra del Señor en escasez, o mejor dicho, la obra del Señor te va a mostrar en tiempos difíciles de escasez. Qué maravilloso es ver a un Dios que te trae a la mesa pan cada día, mes tras mes, porque tienes un corazón dispuesto para dar. No tengas miedo, sé fiel, y el Señor abrirá sus ventanas y traerá bendición hasta que sobreabunde en el aspecto material, porque estamos hablando de ofrendas, de la fidelidad de Dios. Obvio, hoy ni modo que traigamos cabritos o ovejas o animales, porque hay gente que dice, no, en el Antiguo Testamento el diezmo era de la tierra, de los animales. Pues sí, el mundo primero fue un mundo muy agrícola, pero este mundo es diferente. Mi hermano, Dios te bendiga. Sé fiel. Allí en la pantalla, viste o verás los números donde puedes dar. Ahí donde tú puedes depositar para el Señor. Seguimos adelante con toda la ayuda y con toda la bendición de Dios. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno es Dios, siempre fiel, y puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, sí Señor, y siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombra alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él está. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, que Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, y siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia, y ahora puedo compartir que su amor nunca termina, y su favor Él siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, sí, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Confía solo en Él, confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Bueno es Dios,
Señor es poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre alabando el nombre del Señor en todo tiempo y en todo momento. Aleluya. Santo. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él.